volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bueno, pues estamos de nuevo con todos ustedes ofreciéndoles la segunda parte del programa Volver. Y estábamos, bueno, pues comentando esa, crónica del año 1897, finales del siglo XIX, donde se habla de Jean, de cómo era Jean, que por eso queremos comentarlo, y lo que va diciendo sobre Jean. Una de las cosas que nombra también hijos ilustres de Jean, que nosotros pues somos partidarios de que que estén perdurando en la memoria colectiva de los sellineros, entre otras cosas porque son grandes ilustres que han hecho cosas por Jean y han puesto el nombre de Jean en sitios muy grandes. El general Casola ya hemos dicho que era una persona que se nombra poco, pero que es el que hizo el servicio militar obligatorio, que luego fue Suárez quien suprimió el servicio militar obligatorio cuando empezaron las objeciones de conciencia y toda la historia, y a ponerse pues mucha gente en contra de lo que es el servicio militar por las pacificaciones. Y luego estaba también, hacía alusión, habíamos hablado de Perier, habíamos hablado de Casola, y se hablaba también de Melchor de Macanaz. Melchor de Macanaz fue el fiscal general de Felipe V y al mismo tiempo fue primer ministro de Felipe V. Por lo tanto, una persona también muy importante desde el punto de vista histórico en nuestra ciudad, aparte que fue el que con los decretos de nueva planta pues fue el que fue implantándolo por Valencia, Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, y antes, como son varias cosas las que esta crónica que tenemos aquí nos va relatando, pues antes de seguir con eso, vamos a dar también la novedad que se nos olvidaba, la novedad que ocurrió también el día de San Antón, pero por la tarde, que fue que se trasladaron ya de forma permanente pues 3 grupos escultóricos de nuestra Semana Santa tan importantes como el Resultado, el Prendimiento y el Paso Gordo. Bueno, pues sabemos que, por ejemplo, yo cuando era pequeño el Paso Gordo lo sacaban de aquí del Rosario. Yo lo he visto sacar desde el Rosario. Claro. Y entre 16 o 17 esparteros que eran entonces, y fíjate lo que pesaban, una cosa, yo tengo ahí grabado en la Cuesta del Chucho, lo tengo ahí grabado. Y hace 4 o 5 años hicieron una prueba y lo bajaron otra vez. Bueno, igual que el Prendimiento, el Resucitado siempre ha estado en la Asunción. Yo lo recuerdo siempre lo recuerdo en la Asunción. Pero el Rosario de toda la vida. Lo bajaban sin problemas y lo subían. Bueno, pues ahora parece ser que va a estar en el museo de forma permanente. Ya tienen allí y tal, y parece ser que se van a ir ajustando a cómo va a ser el definitivo museo de Semana Santa, ¿no es así? Claro, sí. Si los años vayan permanentes es para que se queden allí. Bueno, parecía que iba a llover y que entonces a lo mejor no iban a poder sacarlo, pero en definitiva a las 5 de la tarde efectivamente los trasladaron y los llevaron allí al este. ¿Alguna cosa más sobre esto? No, esto porque yo me bajé y ya no subí, pero yo me he enterado de esto ahora. No, yo sí, porque eso se sabía que, entre otras cosas, por las reuniones que tuvimos en la asociación de cofradías, porque nosotros solicitamos de que el lunes llevar al Cristo del Desenclavamiento, llevarlo allí para que estuviera toda la Semana Santa para hacer el acto del desenclavamiento.
De todas maneras, ya veremos a ver cómo quedan las negociaciones y cómo quedan todas estas cosas. Veremos y a más ver. que tendrán que meter. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar con esta crónica y vamos a ir desmenuzando un poco todo el tema este. Dice, es Hellín una de las principales poblaciones, tal vez la principal, de la provincia de Albacete, incluyendo la capital misma. Hombre, vuelvo a repetir porque esto es muy importante a finales del siglo XIX, es lo que siempre estamos diciendo. Dice, no es que nos inventemos que es que Hellín y que somos negativos en este aspecto, no, lo dicen las propias crónicas, no lo decimos nada. Dice, es Hellín una de las principales poblaciones, tal vez la principal de la provincia de Albacete, incluyendo la capital misma. O sea, que era más importante que la capital misma. Muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque Hellín tenía quizás más habitantes que Albacete. Parece mentira, ¿no? Si lo comparamos con hoy, que hoy nos saca una montonada, no sé si está en 150 o 160.000 habitantes que tiene ahora Hellín, o sea, que tiene Albacete frente a los 30 y tantos que tiene Hellín. Pero entonces resulta que Hellín tenía mucho más. Mucho trabajo. Claro. Ahora, no, si lo va diciendo aquí todo lo que hay. Lo va diciendo todo lo que hay. Pero es que me es curioso, porque me dice que es incluso la misma capital. Bueno, es que entonces, con el esparto, ya lo decíamos, ahora lo dice aquí también, con el esparto se recogían los montes hellineros y sobre todo muchos montes que pertenecían al ayuntamiento, ingresaban mucho dinero. Y con ese dinero incluso le pagaba al ayuntamiento de Albacete y a la Diputación de Albacete. Por eso dicen que era uno de los principales, que Hellín era, si no el principal, incluyendo tal. Dice así, desde la torre de la ermita del Rosario se domina la gran extensión de terrenos que ocupa con sus casas de color de tierra que les dan cierto tinte de tristeza monótona y se adivina por la hermosura de la vega. Bueno, ahora que dicen tanto que las casas hay que encalarlas y que hay que pintarles el azulete, ha salido en una conversación hoy, en encalarlas y azulete, y etcétera, etcétera, resulta que el casco antiguo no estaba de azulete ni estaba encalado. Sí se encalaron después de la guerra civil, es cierto, pero fíjate a finales del siglo XIX, lo que dicen las crónicas. Dice, domina la gran extensión de terreno que ocupa con sus casas de color tierra. ¿Qué es lo que hicieron los arquitectos que luego Fernández del Amo y todo eso que hicieron las casas de colonización? O sea, los poblados de colonización. Son pedazos de tierra. Pues el mismo color tierra eran las que tenía el casco antiguo de allí. Ese es el color original de las casas de Hellín, del casco antiguo de allí. No es el color blanco y azulete que les quieren dar. Eso fue posteriormente, en el siglo, después de la guerra civil, empezaron, lo digo yo porque lo he visto, lo he visto yo de pequeño, como estas calles, Barrio Nuevo, Mensaje, todo eso, pues claro, desde aquí lo veía, porque aquí estaba yo. Y entonces veía que empezaban a encalar. Y las encalaban porque traían la cal. Bueno, eso tú lo sabrás también. Claro. Los pedazos aquellos de cal, ¿te acuerdas? Porque esto es una tierra de cal. Y los pedazos de cal, que hubo algún accidente, por lo visto, sí, con eso de la cal, que a lo mejor tú los puedes recordar. Todo eso. Los pedazos esos de cal que entonces traía era lo que más socorrió, porque no había tal, y entonces empezaban a encalar las tierras, las casas. ¿Y cuándo? Para feria y sobre todo para Semana Santa. En Semana Santa es cuando las mujeres pintaban, encalaban sus fachadas. Cuéntalo tú, que no es que lo cuente yo. Eso lo he visto yo. Sí. Cogíamos la cal y la echábamos en agua, cal viva. Exacto. Y se daba... Claro, esto es tierra caliza. Y se daba el toque. Se dejaba y hervía eso. Que se hervía, y era muy peligroso. Claro, la cal esa, que han echado animales y han echado personas y han desaparecido. Sí, para arriba.
sobre el frente del Cartagenero había una esa de cal. Sí, sí, sí. Y hay un accidente, uno que se le quemó la cara, se le quemó. Sí. Y luego no hubo un problema. Yo me acuerdo que pasaba, a ver si esto... Yo recuerdo que pasaba a la escuela por Miguel de las Cuevas, pero por la parte de atrás, por donde vivía Antonio, nuestro director, la calle El Alba, la calle La Hoz, a la calle La Hoz, y si tú te acuerdas estaba Olivares, que era donde allí también repartían el agua, también hubo un momento que repartían el agua, y a la izquierda estaba la droguería de Molca. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te llegas a acordar de aquello? Pues claro que sí, te Y acuerdas, yo te lo acuerdo recuerdo, y luego yo recuerdo que pasando, claro, es que yo era más pequeño que tú, entonces esto que te estoy contando lo estoy yo recordando y tú lo tienes que recordar mejor que yo. Claro. Y yo recuerdo que cuando una de las veces que pasaba yo para la escuela se oía un gran murmullo allí en eso de la droguería porque creo que había pasado un accidente con estos de Molca, creo que era, ¿no? Me creo que era. Sí. No, No sé es cómo que no lo recuerdo bien. A lo mejor tú eso lo recuerdas mejor. Pero es que no me Que acuerdo. eso fue allí abajo yendo para la Losilla. Yendo para la Losilla. Donde tenían las calderas de la cara. Donde tenían la caldera. Eso. Claro, Donde que tenían- creo que fue que cayó un depósito o algo de eso. Se les volcó y alguien quemó. Ya, claro, fue uno de ellos. Uno, Eso, uno- Calviva, pues fíjate. uno de ellos. Yo eso lo recuerdo. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. De todo el... Sí, murió una... Claro, se quedó Creo que fue en los el huesos. hermano de Antonio Molina Zornoza, creo que fue. Fue uno de los hermanos, creo que fue. Sí. Eso- Algo así. Bueno, de que todas tienen calidad y maneras, te quedan los huesos nomás. como tengo yo amistad con... luego se lo comentaré. Bueno, y estamos hablando de eso, de cómo estaban las casas pintadas, ¿eh? O sea, no me lo invento, lo vuelvo otra vez a repetir. Dice, desde la torre de la ermita, ahora que se pintan tanto las calles y todo eso y tal, desde la torre de la ermita del Rosario se domina la gran extensión de terrenos que ocupa con sus casas de color de tierra. Por eso nosotros aquí, en el hostal, en la fachada del hostal, cuando Alfonso Robles, que fue quien hizo la restauración de esta casa, lo que dijo fue: lo mejor es que sea color tierra, porque el color tierra es el propio de Jean, que era cuando estábamos en la escuela taller, cuando estuvimos ahí investigando sobre cómo tendrían que ser las casas y cómo se tendría que pintar. Que de hecho también se pintó, me parece que un año, la Torre del Rosario, que la pintó también la escuela taller, y la pintó de color tierra, que era como estaba, y no azul y blanco como luego la han pintado. No sé si... claro, el azul y el blanco revive mucho más. Yo me acuerdo, Claro, es sí. más iluminado, ¿no? Pero lo suyo es lo que estamos diciendo. De las casas. Y aparte era allí, claro, la tierra, el color tierra era aquí. Claro, y la bandera, claro, evidentemente, el azul y blanco se representaba la bandera, y por eso era por lo que... De los colores de Vale. Jean. Sí. Dice, y se adivina por la hermosura de la vega murciana que se extiende allá abajo y por fronteriza los montes que se adivinan en la lejanía, la imponderable riqueza de su término. Claro, evidentemente, si nosotros nos subimos al castillo, desde el castillo que vemos, y tú lo sabes mejor que nadie porque has vivido allí, Me crió allí. la Vega, toda la Vega, La Vega. y dice la Vega murciana, porque dice esto es muy parecido a la Vega murciana y de hecho a partir del raso de Tobarra no se cultiva nada que no se cultive en la huerta murciana, lo sabes tú, ¿sí o no? Y es decir, la arboleda, la esta y todo eso se cultiva en la huerta murciana y aquí también es la única. A partir del raso de Tobarra ya nada. Dice más cosas más interesantes. Dice, efectivamente, en las riberas de los ríos Mundo, célebre por la cascada que en la montaña de Alcaraz constituye su origen y que a corta distancia Sellín se une
su caudal al del Segura para fertilizar, junto a la huerta murciana. En esas riberas, digo, se encuentra en asombroso conjunto la flora de todos los países. Las palmeras del mediodía, al lado de los pinos del norte, los nardos junto al maíz, los olivos entre las viñas, las chumberas, y es cierto, esto de las chumberas y todo eso, acuérdate, ahí en el castillo, festoneando los campos de trigo y toda clase de árboles de riquísimos frutos esparcidos por huertas, prados y jardines. Es decir, que demostraba que la huerta de Yin era fértil, ¿no? Claro, la huerta Dice, de Yin fue... no hace muchos años, cuando las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa la nación no habían secado o empobrecido las fuentes de riqueza. La producción del esparto del término de Yin es tan grande que hubo una temporada que el ayuntamiento sacó 70.000 duros de beneficio en ese vegetal, en los montes municipales. Por ahí pueden calcularse las proporciones que alcanzaba la explotación. O sea, 70.000 duros de beneficio de los montes eran en esos momentos, pues imagínate, como ahora millones y millones. Porque tú fíjate un duro, ¿qué da un duro en aquellos años? Un duro. Los reales, los perrones. Con ¿no? un duro compraba un pan y con 4 pesetas. Un duro de 4 pesetas. O sea, que imagínate, 70.000 duros de beneficio. Dice que, o sea, que tenía mucho. Y luego sigue hablando. Dice, notable en esta ermita del Rosario, desde cuya torre estoy enterándome de la topografía. Fundada muchos siglos hace y utilizada por los moros como mezquita. No nos inventamos nada. Estamos hablando de la iglesia del Rosario. Efectivamente, es lo que estábamos diciendo y decimos mucho, ¿no? La Alcazaba, la mezquita y la Medina. Prácticamente es una ciudadela musulmana, tal como dice. A ver, créase que apoyaron después el templo los mozárabes y que hoy, blanqueada, restaurada y limpia, parece acabada de levantar junto a las ruinas del castillo, del que no se puede ver más que unos cuantos paredones que apenas bastan a dar la idea de la fortaleza que fue en otros tiempos. El castillo, como siempre, está en ruinas. Eso... Ya a final del 19 estaba ya baqueteado. Yo me acuerdo de tío. El castillo años, siempre ha tenido su... Ahí no se ha hecho nada nunca. Sí. Luego, bueno, aquí hay una foto de las mujeres. Fíjate cómo visten. Como vestían. Esas túnicas largas hasta abajo, con esas toquillas, los niños con esos baberos que llevaban, los hombres. Es decir, esto se puede ver aquí, la forma en la que vestían. Y luego hay una fotografía de Yin y con el... Que por cierto está la casa aquí también, esta donde estamos aquí. Es precisamente esta que se ve aquí. Esta que se ve aquí. Esta es precisamente la casa que se ve. Esta es. Esta. Delante del torreón del castillo y aquí cuando hace la doblez, esa es la casa. O sea que ya en 1897 estaba... Dice, se guardan en la ermita los pasos de Semana Santa en el Rosario. Entre ellos algunas buenas esculturas de Zarcillo, descollando una dolorosa al pie de la cruz, de indudable belleza y mérito. A su lado figura una imagen de la Samaritana, al pie de la cisterna, con la jarra en la mano y vestida. Y con un elegantísimo traje a la Pompadour. Una cosa es una... no he visto yo nunca cómo se... Sí, la Pompadour vestía con el cántaro y un traje así en forma de triángulo. Es la Pompadour. Estilo francés. Costeado sin duda en la época propia de Pompadour por un católico ferviente y un sayón de los que van azotando a Cristo con casco, celada, armadura y vestido de gran capitán, nada menos, con armamento de gran capitán.
O sea, es una cosa también un poco curiosa, ¿no? Luego está la mujer con el moño de picaporte. Fíjate cómo es el moño de picaporte. Tipo Ellín. Fíjate cómo era el peinado. Tipo Ellín. Con el moño de picaporte que tenemos aquí. El vestido de la ellinera. Dice, a la bajada del castillo, con la fachada principal en la Plaza Mayor, está la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Hermoso templo de gusto ojival echado a perder con blanquete. O sea, que se ve que estaba pintada de blanquete. Porque dice, echada a perder con blanquete, casi todos los monumentos españoles, y el cual da acceso a una escalinata de piedra que salva el declive del terreno. En esta plaza está la casa ayuntamiento, con un salón de sesiones recién construido. O sea, y adornado con una elegante severidad, encanta y suspende. Y adosado el edificio está el parque de bomberos, modelo de aseo, de orden y de precaución. Todos los trajes colgados con sus correspondientes perchas, son flamantes, los instrumentos brillan de puro limpio y los aparatos de salvamento cuidadosamente conservados. Pueden empezar a funcionar sin tropiezos en el momento preciso. Eso es el parque de bomberos, eso es aquí el edificio que había, precisamente ese que se tiró allí en la imagen aquella, que es el que había antes del edificio aquel. Ese era el edificio. Y el que está diciendo del parque de bomberos es Pedro Velasco, el jefe de bomberos, que es el que está en el ayuntamiento, en la entrada del ayuntamiento, en la caña, que está allí puesto como jefe de bomberos. Es el que dice que había un parque de bomberos de primera categoría. O sea que... Ahí no nació yo. Sí, no, o sea, aquí no habíamos... Ahí no había ni tú ni yo. Luego fíjate aquí cómo está la Portalí. Esta es la Portalí, esta es la fachada de la cárcel. Lo que es la cuesta de la cárcel, al bajar en lo que es la Portalí. Ahí tienes. Estaba el caño por ahí. Ya aquí, sí, ya aquí tenemos los caños. Fíjate, los caños públicos aquí al final del Raval, donde está el kiosco del Raval. O sea que... Dice, más abajo, casi a las afueras, se ven los restos del teatro monumental que pretendieron levantar los ellineros para su esparcimiento. ¿Sabes cuál es? El Coliseo. El Coliseo, sí señor. Dice, además, más abajo, casi en las afueras, claro. Es decir, que eso estaba en las afueras, se veía como en las afueras. Claro, o sea, que ellos hasta que no lo abrieron y todo eso. Los restos del teatro monumental que pretendieron levantar los ellineros para su esparcimiento y solar durante las ferias. Única época del año que suelen caer por allí compañías transhumantes. Esto, claro, eso. Dios castigó su audacia no permitiendo que se concluyesen las obras y el edificio se desmorona lentamente sin que en su recinto haya retumbado un solo ripio del moderno ni del antiguo repertorio. Es decir, tú fíjate cómo... porque era muy pretencioso y entonces la gente se alegraba de que no se hubiese... Pues sería un teatro magnífico si se hubiese... y buenísimo, sería uno de los mejores de toda la zona, si se hubiese construido. Pues vamos, por la forma que tiene lo que se construyó, si llega a ocupar todo lo que es el jardín y todo el tema, monstruoso, sería monstruoso. Dice, más allá está edificando con fondos reunidos por su construcción popular una magnífica casa asilo, capaz de contener en su sala la mitad de los habitantes de la villa. Joder. Precaución laudable, pero afortunadamente inútil, puesto que son ellos activos y trabajadores, y saben sacar producto al pedazo de suelo que les deparó la fortuna. Es decir, que la gente dice que sabe trabajar como agricultores, sabe trabajar todo esto. Por último, en el camino de la estación se alza una amplísima plaza de toros, donde se echa la casa por la ventana durante las fiestas, haciendo trabajar a las estrellas del arte taurino. Dice, no hemos podido presenciar corrida alguna, pero según el informe de las personas de buen gusto y digno de crédito, es verdaderamente maravilloso el aspecto
del circo en los momentos solemnes, por la apifiada multitud de mujeres bellísimas que realzan su hermosura con lo mejor del cofre. O sea que se ve que eran unas corridas de estas de primera categoría las que se daban aquí. Claro, entonces se manejaba con el esparto y se manejaba todo eso. Hace 70 años yo ya iba a los toros y los mejores toreros han pasado por aquí. Y la gente pues gastaba dinero en esas cosas. Los mejores toreros han pasado por aquí, en mi época. Dice, y son de veras guapas y frescas y arrogantes mozas las hembras de allí. Viéndose se comprende la atmósfera de entusiasmo que corre por toda la provincia y la pecaminosa admiración que con ellas se habla por todas partes. O sea que la mujer gallinera tenía en ese momento su fama. Dice, altas, esbeltas, elegantes, con ojos muy grandes y muy negros, de color cetrino, de nariz aguileña, los cabellos abundantes y aterciopelados, majestuosas en la marcha, incitantes en la mirada, provocadoras en la sonrisa. Todas parecen cortadas por el mismo patrón, por el patrón que usa Dios para criaturas predilectas. Dice, ángeles míos, es decir, míos no, desgraciadamente, ni de cilla, tampoco me consta. Dice, porque hemos tenido que contentarnos con tomar café cuantas veces hemos podido en un café servido por camareras, acompañado, eso sí, y dicho sea de descargo de nuestras conciencias por las personas más importantes de la localidad, que según exponen en confesión, no acuden allí por las chicas, sino por los fines más artísticos y loables. Efectivamente, en un tablerillo levantado en un rincón del establecimiento, amenizan las veladas un tenor cojo, que además de la cojera, tiene una voz de primer orden, que para si quisieran algunos artistas de zarzuela grande. Es decir, que se ve que había, o sea que aquí también había pues cosas buenas de artistas de esto y tal, que vemos como dice, y una modesta triple. De todas maneras, el teatro aquí en Ellín siempre se ha dado mucho, la zarzuela, el teatro, en fin, todo lo cómico, todo eso siempre se ha dado, siempre. Dice, ¿cómo puede en la cojera ni en la voz, sino en las canciones más en boga? Días antes de llegar nosotros había funcionado en el mismo Coliseo otra muchacha dedicada exclusivamente a lucir todos los trajes de mallas inventados hasta la fecha. Pero las personas formales que no iban por las camareras tampoco habían ido por las mallas, sino por la voz dulcísima y bien timbrada del cojo. O sea que el cojo se ve que los tenía encantados. Se ve que el cojo los tenía encantados. Dice, para quitar a ustedes un amargor de boca, hablaremos del cáñamo. Entre col y col, bueno de poner una lechuga. Seré breve. El cáñamo, una vez seco, se arranca, se desgrana la espiga, separando los cañamones, y hechos los hace, se les sumerge en una balsa, a propósito, con objeto de que se pudran. Esta es lo mismo que con el esparto. Dice, estas balsas, como es de suponer, despiden un olor característico que es parecido al del ámbar y que levanta en alto. Dice, cuando se calcula que está a punto la podredumbre, se sacan de las balsas y se ponen a secar. Luego se les quebranta, machacándoles por medio de unos sencillos aparatos compuestos de unas mazas y tamblones, y enseguida se desfilacha y carda convenientemente. Convertido en estopa queda dispuesto para hilar, y en esta operación más curiosa e interesante, una rueda giratoria, movida generalmente por un muchacho, pone a su vez en movimiento por medio de una correa que hace dar vertiginosas vueltas al carrete, una espiga de metal unida al carrete mismo y a la cual están los primeros filamentos. Él o la que hila con gran cantidad de cáñamo rodea la cintura y van andando hacia atrás y soltando en estopa en la medida exacta y proporcionada al tamaño de la cuerda estopa que queda convertida en un hilo. Gracias a
a la rotación que la espiga tiene por el carrete. Causa pena ver las extensiones de cobertizos a los pobres hilanderos, hembras y varones, encorvados, silenciosos, marchados acompasadamente hacia atrás por los senderos grabados en la tierra por generaciones de obreros. Eso es, explícalo tú, lo de los hilaures. Es igual, el mismo proceso, el esparto que eso. Por eso hay uno que le va dando a la rueda y le llamamos la cruz, que es donde enganchan ellos para ir mirando para atrás en los carretes, y van por parejas, y a veces iban 3. Cuando eran de 3 se podían poner 3. Claro. Y iban mirando atrás. Y atrás enganchaban con una cosa que se llamaba el ferrete. El ferrete, sí. El ferrete. Entonces le iba dando vueltas y con la gavia, que tenemos una ahí, con eso iba acolchando. Iba acolchando, sí, señor. Y había de 3 hilos, de 2 hilos, de 4 hilos. Sí. Pero sin bramante y sin maroma no se podía vivir. Claro. Y es preciso que alguien lo haga. Es decir, que los obreros tienen que existir para que hicieran eso, aunque estuvieran, como dicen, engarbados. Sí, no, pues pero entonces había mucho trabajo aquí. Claro, sí había mucho trabajo, sí. Cosa que tal. Bueno, las tradicionales fiestas, para terminar, las tradicionales fiestas de Semana Santa, de remoto origen que se ignoran en absoluto, se celebraban de un modo estruendoso y desconocido por el resto de la cristiandad. Ello es bien sencillo, todo el mundo tiene un tambor y todo el mundo toca, sacando fuerza de flaqueza, si es menester, porque el quid de la gracia está en hacer más ruido que el vecino. Así que mientras la Iglesia conmemora y celebra los misterios de nuestra redención, millares de personas repiqueteando desaforadamente en los descomunales parches ensordecen la población y atruenan la cercanía con redobles verdaderamente espantosos. Decía el hombre. Dice, es también curioso el espectáculo de los nazarenos que recorren en tan solemnes días las calles, repartiendo a diestro y siniestro caramelos cilíndricos de fabricación especial propia de Gin. O sea que también hace referencia a los caramelos típicos de Gin que se repartían entonces en la Semana Santa, que por lo visto eran bastante repartidos, cosa que ahora se reparten menos. Dice, a tal punto ha llegado la costumbre de repartir caramelos que, según dice, ha habido años en que los confiteros, entre ellos sería mi familia, estarían ahí mi familia, dice, han vendido 500 arrobas solo en Semana Santa. 500 arrobas. ¿Cuántos kilos tiene una arroba? Yo qué sé, 12. Pues 12, 16, depende. Pues multiplica 500... Una burra. Sí, una burra en aquel momento. Dice, hemos terminado la excursión de Gin con una visita a la frondosa huerta del juez municipal. Nada puede pedir allí el gusto más refinado. En tal punto, a frutas que no le ofrecen y le sirven inmediatamente. Dice, hay sobre todo unos higos de distintas clases que convidan al atracón peligroso. Claro, ¡Qué higos! María Santísima, los de la huerta del juez. Y qué hija, las del propio cosechero. Dios se las conserve. Con esto termina el artículo del Madrid cómico de 1897, que ha sido muy grato de recordar porque hay muchas cosas que nos ha recordado, ¿no? Que ha recordado el pueblo. Y que nos trae a la memoria cómo ha ido evolucionando, cómo vivía la huerta, ¿no? Cómo vivía de la huerta, cómo los higos, esos higos que se han perdido ahora, las chumberas, ¿no? En fin. Eso creen entre una enfermedad, no sé qué. Las chumberas que había. Y ahí en el Rosario abajo en el castillo, ahí ves que aún queda. Sí. Las moras, en fin, había, yo qué sé, que era una cosa. Y luego, pues, el trabajo, el cáñamo, el esparto, cómo el gin era importante con el cáñamo, los caramelos, en definitiva, la esencia de gin, ¿no? La esencia de gin. Y luego, viendo estas fotografías, pues la verdad es que uno se queda impresionado, ¿no? Se queda impresionado de esto. Bueno,
Pues si quieres decir algo más, Pues no. aportar algo más a esto, ¿qué es lo que te ha parecido? Bueno, aquí, ¿quieres decir algo Le más? mandamos un recuerdo a Roca que Exactamente. se mejore. De aquí le mandamos un restablecimiento pronto. Sabemos que bueno, que la voz, y era importante que aquí tuviera la voz, pues la voz no la tenía Ya bien se hoy. pondrá bien. Que tome clara de huevo, ¿no? Como decían eso. No. Y algún chupito caliente No, eso para que se recupere, Un ¿no? vaso de leche así de grande, Eso es. pero leche medio y otro medio y lleno de coñac que se lo beba. Y se queda Y se queda nuevo. Sí, se queda nuevo, ¿no? y lo enfría con la coñac. Y Bueno, se lo toma Pepe. y a sudar. Bueno, hasta luego a todos los televidentes, que ustedes lo hayan pasado bien. Y nada, Pepe, la próxima semana te esperamos ¿Qué aquí. te esperamos? Hasta siempre. Dulce recuerdo que lloro otra vez.